es el tercer seminario de música y adoración. Y estamos teniendo estos seminarios porque creo que es de vital importancia que comprendamos el efecto que tiene la música en nuestras vidas, en lo privado y también en la adoración. La adoración es muy influida por la música. La música tiene una gran parte dentro de la adoración. Y hay muchas iglesias que estuvieron cerradas por mucho tiempo. Y recuerdo que predicamos un sermón hace un tiempo atrás que le titulamos Vuestra casa os es dejada desierta. Porque precisamente creo que el Señor está llamándonos la atención porque su Espíritu Santo se está retirando. Se está retirando no solo de la tierra, creo que también si la iglesia deja de cumplir la misión, si la iglesia deja de cumplir la adoración correcta, de ofrecer la adoración correcta a nuestro Dios, pues si la iglesia no está cumpliendo el objetivo, creo que Dios va a retirar su espíritu también de la iglesia. Y vimos que muchas iglesias en distintos lugares están rindiendo una adoración mezclada con paganismo, mezclada con otras denominaciones babilónicas y están corrompiendo la adoración al verdadero Dios. Y una gran parte de esto tiene que ver con música. La música influye mucho en nuestra adoración. Precisamente en este tiempo han surgido algunas iglesias de diferentes estilos de adoración. Hemos hablado acá un poquito acerca de eso, pero hoy voy a enfatizar un poco más, porque en realidad la iglesia está siendo penetrada por diferentes ideas, por diferentes corrientes evangélicas, por diferentes corrientes de adoración que están permeando y cambiando la adoración de la iglesia adventista del séptimo día. Y creo que tenemos que tener muy en cuenta por qué está sucediendo eso y verlo a través de la palabra de Dios, a través del espíritu de profecía y especialmente lo que dijo Dios en los ejemplos que sucedieron con el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel es una tipología para nuestro tiempo, para nuestra iglesia. Pero hoy tenemos lo que se llama la iglesia posmoderna. Es la iglesia del tiempo en que estamos viviendo, la iglesia que quieren establecer algunos, que quieren hacer ese estilo de adoración y que quieren llevar una adoración muy, muy moderna, de acuerdo a lo que se vive en el mundo, de acuerdo a lo que ven en la media, de acuerdo a lo que ven en la televisión, de acuerdo a lo que ven en otras denominaciones religiosas. Entonces quieren añadirlo, quieren establecerlo o quieren hacer algo parecido en nuestra iglesia. Y ha surgido lo que también se llama la iglesia emergente. Emergente porque está emergiendo, está subiendo, está levantándose un nuevo movimiento dentro de la iglesia. Y quiero decirles que una de las iglesias que más está destacándose, por decirlo de alguna manera, con estos movimientos es la iglesia adventista del séptimo día. No sé si ustedes han escuchado hablar del One Project, Proyecto 1, cómo se hizo un proyecto para influenciar sobre los jóvenes y especialmente querían hablar de Jesús y parece muy bueno, pero si hablan de Jesús y no hablan de las doctrinas de Jesús y las doctrinas de la palabra de Dios, pues entonces están desviándose de la misión adventista del séptimo día, la misión también del evangelio de Jesucristo que Él quiere que demos en este tiempo como iglesia. Existe un tipo de iglesia que se llama la iglesia café. ¿Cuántos han visto alguna iglesia como esa? Puedo decir, con café los viernes de la noche. Café los viernes. Ya ustedes ven, así que hay personas aquí que ya la han visto ese tipo de iglesia. Y es interesante ver que la iglesia quiere hacerlo de tal manera que la gente se sienta en un ambiente relajado, en un ambiente social, en un ambiente de estar conversando, tomando o comiendo algo ligero y a la misma vez que están adorando o están participando de un servicio religioso. Es algo posmoderno, es algo de la iglesia emergente, pero ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Será realmente algo que está influyendo para bien en nuestra iglesia? ¿Está dejando buenos
dividendos, está realmente trayendo buenas cosas a la iglesia adventista. Realmente lo dudo, porque está influyendo en los jóvenes y está cambiando completamente nuestra adoración. Miren estos logotipos y estos flyers que se han repartido, estos póster, son de la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes pueden ver allí el sellito de la iglesia adventista del séptimo día. Fíjense lo que dice: conectados con Cristo. Porque la juventud y los líderes de la iglesia quieren hoy utilizar lo mismo que la media, que los distintos medios de comunicación, estar conectados. Y entonces eso llama la atención a los jóvenes y quieren utilizar todo este tipo de lenguaje y de cosas que atraiga a la gente. Además están las iglesias ICOR, que son las iglesias, precisamente estas iglesias de las que estamos hablando. Es un sistema, es una forma de adoración, es una forma de hacer iglesia que es posmoderno, es muy actual, de manera que los jóvenes se sientan que están como en un lugar público y que no están realmente en una iglesia donde haya tanta ceremonia y tanta seriedad. Quieren hacer las cosas muy nice, ¿verdad? Como dicen. Y pastor, no sé si usted va a llegar a ese punto, han cambiado el nombre, ya no es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la iglesia de la comunidad, la iglesia de la comunidad, iglesia adventista de la comunidad en algunos lugares, otros solamente iglesia de la comunidad, para ni siquiera mencionar el nombre adventista, iglesia de la comunidad. Quiere decir que están tratando de emparentar con otras iglesias, y eso lo vamos a ver hoy. Este tema es muy interesante, no sé si podré desarrollarlo todo esta mañana, porque realmente le estaba diciendo a mi esposa que el tema de hoy del seminario de música está más profundo, para mí más interesante que el segundo tema que vamos a tener en el culto de adoración, porque realmente es algo muy bíblico, muy preocupante. ¿Qué sucedió en el pueblo de Israel? ¿De dónde viene este asunto de la adoración? Estuvimos hablando en los seminarios anteriores cómo Dios no quería que el pueblo se mezclara con las naciones vecinas, porque las naciones vecinas tenían otros dioses, tenían otros estilos de adoración, estaban acostumbrados a otro tipo de música, a otro tipo de adoración, a otro tipo de cosas dentro de las iglesias o dentro de sus templos. Entonces, incluso habían adoraciones que eran sexuales y sensuales, de tal manera que incluso habían lo que se llamaban, ¿cómo se llaman? Las mujeres que oficiaban como pitonisas o como, ¿cuál era el nombre? Sacerdotisas, es la palabra. Sacerdotisas que ofrecían sexo y ofrecían distintos tipos de relaciones dentro del culto de adoración a sus dioses. Y eso es lo que estaba entrando del paganismo a la iglesia del pueblo de Israel. Y Dios no quería que las naciones, que el pueblo de Israel se mezclara con las naciones vecinas. Ahora el pueblo de Israel llega junto a el monte Sinaí, y entonces saben ustedes lo que sucedió. Moisés subió al monte, subió a la montaña para encontrarse con Dios, para recibir las tablas de piedra de la ley, y entonces el pueblo se desvió, el pueblo se cansó de esperar a Moisés y comenzaron a adorar. ¿Alguien puede leerme Éxodo 32:1? Alguien que busque allí Éxodo 32:1 para ver lo que dice allí en la palabra de Dios, lo que sucedió con el pueblo de Israel. Es importante que veamos que estamos estudiando la adoración a través de la tipología del pueblo de Israel. Lo que hizo el pueblo de Israel es para nosotros un ejemplo de lo que está sucediendo exactamente hoy en nuestras iglesias con la iglesia posmoderna. A ver, ¿quién lo va a leer? Tomás. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así que empezaron a buscar otros líderes, comenzaron a buscar otros dioses, comenzaron a buscar otras cosas que pudieran tenerlos delante para que los guiaran. Y entonces hicieron una representación de Dios. ¿Cómo le llamaron a aquella representación de Dios? Un becerro.
¿De dónde sacaron ellos esa idea de poner un becerro? De Egipto, de donde habían venido, de donde habían estado por tantos años y viendo la adoración que hacían los egipcios, estaban acostumbrados a aquella adoración y eso fue lo que establecieron, la adoración de Egipto. Así que querían tener un becerro, querían tener algo que pudieran ver, algo que pudieran tocar, algo que pudieran sentir, algo que pudieran experimentar. Recuerden estas palabras que estoy diciendo que son muy importantes. Y dijeron, vamos a hacer fiesta a Jehová nuestro Dios. Si ustedes leen el capítulo, ellos no están diciendo, vamos a ofrecer una fiesta a Baal, vamos a ofrecer una fiesta al becerro de oro. Están diciendo, vamos a ofrecer una fiesta a Jehová. Cuando usted va a las iglesias emergentes, a las iglesias adventistas postmodernas, ellos dicen que están adorando ¿a quién? A Dios. Y que vamos a alabar a Cristo en esta mañana y sea el nombre de Cristo glorificado. Un aplauso para Cristo. Y comienzan a hacer todo este tipo de cosas mencionando que lo están haciendo para Cristo. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel frente al becerro de oro. Dijeron, mañana será fiesta a Jehová. Pero estaban adorando a Jehová. No, estaban adorando a un becerro de oro, estaban adorando según las costumbres egipcias y habían cambiado la adoración, aunque estaban diciendo que era para Jehová, pero Jehová no puede recibir una adoración que no lo representa a él. Lo interesante es que ellos están haciendo algo que está haciendo la iglesia posmoderna, la iglesia emergente. La iglesia emergente dice, queremos ver, queremos tocar, queremos sentir. ¿Ustedes no han escuchado los cantos de algunos cantantes evangélicos? Lo puedo sentir, te puedo adorar, estás aquí, y todo ese tipo de cosas, porque el propósito de este tipo de adoración es sentir, ver, tocar. Eso es utilizando los sentidos de manera que la gente pueda experimentar a Dios. Que quieren experimentar las cosas, no es solamente adorar a un Dios que no vemos. Ellos quieren ver, ellos quieren sentir, ellos quieren adorar. Por eso cuando escogemos nuestra música y nuestros cantos, también tenemos que tener mucho cuidado con la letra, porque la letra está expresando este tipo de adoración, un tipo de adoración babilónico, un tipo de adoración que es realmente de los sentidos, de los sentimientos y las emociones. Y repiten lo mismo muchas veces porque es un mensaje mental que quieren, ¿cómo? Un mantra le llaman, es el mantra para poder concentrar a las personas y llevarlos a una experiencia. Y esas son las palabras, quieren tener experiencia. Esos son los falsos conceptos de Dios que ellos establecieron en su adoración porque venían de conceptos egipcios. La música que ellos utilizaron expresaba el concepto que tenían de Dios. Y eso es lo que está sucediendo con las iglesias emergentes y las iglesias ICOR dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Quieren ahora llevar la adoración a una experiencia que sea experimental. Y cuando usted estudia acerca de lo que enseñaron los padres de la iglesia, y nosotros no estudiamos, alguien aquí dijo hace un tiempo le preguntó a un familiar que por qué nosotros no estudiábamos los padres de la iglesia católica, y nosotros realmente no estudiamos eso porque ellos seguían por tradiciones. Pero si usted va a Ignacio de Loyola, lo que enseñó Ignacio de Loyola a través de los ejercicios espirituales es experimentar a Dios. Ellos quieren sentir a Dios, ellos quieren escucharlo, pero no como nosotros cuando leemos la Biblia. Ellos quieren escucharlo en forma audible. Por eso hacen todo ese tipo de mantras, todo ese tipo de repeticiones, como decía la hermana, porque quieren experimentar y quieren tener una sensación diferente a lo que nosotros tenemos cuando adoramos a Dios. Es muy interesante la tipología. El pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, es nuestra tipología para el pueblo de Israel hoy, antes de entrar a la Canaán celestial. Se cansaron de esperar a Moisés, que había subido al monte Sinaí. Entonces nosotros también nos estamos cansando de esperar a Cristo, que subió ¿a dónde? ¿A dónde subió Jesús?
al santuario celestial, a interceder por nosotros, a preparar un lugar para nosotros, a nuestra justificación y santificación. Y entonces nosotros, el pueblo de Israel de hoy, se está cansando de esperar a Jesús como el pueblo de Israel se cansó de esperar a Moisés. Entonces, cuando Moisés bajó de la montaña, ¿qué hizo? Hizo juicio. Al quebrar las tablas, hizo juicio contra el pueblo de Israel. Y allí hubo un juicio de parte de Dios, y dice que murieron miles, porque fueron juzgados por su idolatría, por su falsa adoración y por haber abandonado al verdadero Dios. Cuando Cristo Jesús descienda del santuario y venga acá, también va a dar juicio sobre su pueblo y sobre el pueblo de Dios. Pueden pasar y sentarse, hermanos, tomen asientos donde encuentren. Así que es importante que sepamos esto, que es una tipología que se está cumpliendo exactamente y se va a cumplir en nuestro tiempo. La música está muy relacionada con la adoración, está muy relacionada con la adoración. Cuando el pueblo de Israel puso su becerro allí de oro, comenzaron a adorar con danzas, con música que expresaba la adoración que estaban dando a ese ídolo. Era un espíritu pagano, era un espíritu babilónico, era un espíritu egipcio que ellos traían de adoración y entonces estaban expresándolo a través de su música. La música los llevó a ese tipo de adoración. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas 29, 25 en lo adelante. Vayan buscando las citas bíblicas porque quiero que lo leamos de la palabra de Dios, que no sea yo solamente el que hable, sino que sea la Biblia que nos esté hablando en esta mañana. Segunda de Crónicas 29, 25 al 30. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente de rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que en él estaban y adoraban. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asafat, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Qué cosa estaba muy presente en la adoración con el pueblo de Israel? Que ustedes ven allí. Alabanza, música. Los cantores estaban cantando, los instrumentos tocaban. Así que la adoración de Dios, la adoración al verdadero Dios, sí está bien mezclada con la música. La música tiene una parte importante que desempeñar en la adoración a Dios. Y allí en Apocalipsis 15, capítulo 15, versículos 2 y 3, dice que están con el Cordero y cantan un cántico nuevo. Están adorando, están cantando, están alabando a Dios, los 144,000 delante del trono de Dios y del Cordero. Así que la alabanza es parte importante de la adoración desde siempre, desde la eternidad. Y Dios lo estableció. Dice que fue el mandato de Jehová, como leímos allí en Segunda de Crónicas. Dios instituyó la adoración con el canto y la alabanza y también de los instrumentos musicales. Veamos esta cita del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 645. Dice, el canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu del canto para darle expresión correcta. Así que el canto es una parte igual que la oración dentro del culto a nuestro Dios. Pregunto, ¿qué es más importante? ¿Orar o cantar en el culto? Eva. Así lo dice allí.
es tanto un acto del culto, la oración, como lo es el canto. El canto y la oración son iguales en el culto a nuestro Dios. Así que no menosprecien la importancia de la alabanza y del canto dentro del culto a nuestro Dios. Ahora miren lo que dice el espíritu de profecía. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué cosas ocurrieron en Indiana? Eso es una cosa que ocurrió dentro de la iglesia adventista del séptimo día en tiempos de nuestros pioneros, en los años 1800, no recuerdo exactamente el año. Y dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá voceríos acompañados de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales, diremos de los líderes de la iglesia, quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Hermanos, está profetizado que en el tiempo del fin vendrían esas mismas cosas que sucedieron anteriormente en la iglesia. Habrían confusión en la adoración, confusión en la alabanza, con instrumentos, con voceríos, con danzas, con distintos tipos de ritmos musicales, con distintos tipos de cosas que realmente Dios no se agradaba. Y parece que eso nunca va a suceder en nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué ustedes creen? Está sucediendo, hermanos, está sucediendo hace rato. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez un tipo de danza con este tipo de danza en la iglesia. ¿Alguno lo ha visto? ¿Alguno ha visto danzas en la iglesia con alas y todas esas cosas así como están viendo aquí? Yo las he visto muchas veces. Yo he visto eso muchas veces en iglesias donde ya se danza, las mujeres danzan como si fuera un show en la televisión. Y con ropas bien apretaditas, y entonces con alas y van danzando unas con otras y se entrelazan y hacen ejercicios y cosas allí en la plataforma, en la iglesia, en la adoración a Dios. No es en el patio, no es en el comedor, es en la iglesia, en la adoración a Dios. Y fíjense, lo interesante de esto es que ese tipo de adoración y ese tipo de representación era representado con una diosa llamada Isis. La diosa Isis es representada de esa misma manera, con alas. Y algunos dicen, no, están representando a los ángeles, que los ángeles tienen alas. Pero hermanos, en la adoración nunca se debe utilizar la danza, porque Dios no desea que utilicemos eso como adoración. Son danzas que vienen de orígenes paganos, danzas que simbolizan otras cosas que son sensuales y atractivas para el ser humano, de manera que desvían la mente del culto a Dios y lo envían a la sensualidad. De manera que no es correcto llevarlo a la adoración. Pero no solamente eso, sino que están representando a dioses paganos y dioses falsos que en otro tiempo han estado presentes. Ahora, en profecía, y quiero explicar esto rápido porque voy a pasar a una experiencia bíblica que quiero que la entiendan, es una tipología. Es decir, lo que vamos a hablar de la experiencia bíblica representa lo que está sucediendo hoy en la iglesia adventista del séptimo día y en todas las iglesias, más que en la nuestra. Una mujer en la iglesia o una profetisa en la profecía, ¿a quién representa? A una iglesia. Una mujer en profecía, en Apocalipsis, en Daniel y en otras partes proféticas de la Biblia, una mujer representa a la iglesia o una profetisa también. Una falsa profetisa, por supuesto. En Apocalipsis 17, 4 y 5 dice allí que y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿De qué está hablando? De una iglesia. Es importante porque estamos estudiando, hermanos, y yo quiero que ustedes comprendan, porque muchas veces leen la Biblia y le pasan por encima y no entienden lo que están leyendo. Cuando dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, está hablando de la iglesia. No es una mujer, es la iglesia. Se está representando a la iglesia. Y dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Ustedes han visto alguna representación que una iglesia tenga de una mujer con una copa en la mano? ¿Han visto esa representación en algún lugar? Una mujer con una copa en la mano representa generalmente la iglesia católica.
Ellos están representándose generalmente con una mujer con una copa en la mano, con el cáliz en su mano. Y dice aquí que es una mujer vestida de púrpura y escarlata. ¿Ustedes han visto esos colores en alguna iglesia también? Donde los sacerdotes se visten de púrpura y escarlata. Parece que está muy interesante esto. Dice también, y en su frente un nombre escrito. El nombre de la mujer, que es la iglesia, tenía un nombre escrito en la frente. ¿Cuál era? Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Así que Babilonia es la madre de las rameras. Una madre tiene ¿qué? Hijas o hijos, ¿verdad? Y dice aquí que es la madre de las rameras. Así que no solamente Babilonia es la ramera, sino sus hijas también. Las hijas de Babilonia. Si Babilonia es la madre, las hijas dice que también son rameras. Y recuerdan ustedes que alguien dice que las iglesias que salieron de la iglesia católica son las hijas o los hijos descarriados de la iglesia y que tienen que volver al seno de la madre. Ellos lo dicen así. Tienen que volver al seno de su madre porque están descarriados, se extraviaron, pero ahora tienen que volver al seno de la madre que los está atrayendo con amor nuevamente. Dice que Babilonia, la grande, la madre de las rameras de la tierra. Una mujer, una madre, aquí en estas profecías, rameras, significa iglesias falsas o apóstatas. Vamos a ver ahora esta experiencia bíblica para que podamos comprenderla. Recuerden que es una tipología. Números capítulo 25, 1 y 2. Rápidamente, alguien que lo lea. Números 25, 1 y 2. Parece que hoy se están apuntando. Veo muchas personas allí tomando anotaciones y eso es muy, muy bueno. Números 25, 1 y 2, ¿qué dice? Moraba Israel en Sitia, y en el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que moraba el pueblo de Israel en Sitín, estaban cerca de la tierra prometida, y dice que comenzaron a hacer ¿qué? Comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. ¿Una mujer que simboliza? Iglesias. Recuerden que estamos en la tipología. Así que pensemos que Israel comenzó a fornicar con otras iglesias, porque está hablando de mujeres. Israel comenzó a fornicar con mujeres cerca de la tierra prometida. Estaban esperando para entrar a la tierra prometida y entonces allí, recuerdo que el sábado, hace 2 o 3 sábados atrás, predicó el hermano Luis Gaitán y estaba hablando precisamente de cuando Balaán fue a bendecir o a maldecir al pueblo de Israel que Balac le pidió que hiciera. Esa es la experiencia que se está refiriendo cuando el pueblo de Israel estaba allí y Balac buscó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces estaban todo el pueblo de Israel congregado y Dios le dijo a Balaam que no podía maldecir al pueblo de Israel porque era bendecido, era bendito, no podía maldecirlo. Y si era bendito, sería bendito. Y él no podía decir lo que quisiera. Entonces, Balaam tuvo un plan, así que no puedo maldecir a este pueblo porque es bendito por Dios. ¿Saben por qué no podía maldecirlo? Porque el pueblo estaba obedeciendo a Dios, porque el pueblo estaba siendo fiel a Dios. Y si el pueblo está siendo fiel a Dios, no hay ningún poder sobre la tierra que pueda maldecir al pueblo de Dios. No hay ninguna enfermedad que pueda caer sobre el pueblo de Dios si Dios está con su pueblo y si el pueblo está obedeciendo a Dios. Tengan eso en cuenta porque muchas veces nosotros tenemos temor de las enfermedades, de las pandemias, de los problemas que vienen al mundo, de la persecución o de las maldiciones que pueden echar los espiritistas o lo que pueden hacer cualquier persona. Pero ninguno de esas cosas tiene poder sobre el pueblo de Dios que sea obediente a su palabra. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, no hay poder contra ti a menos que Dios lo autorice. Porque recuerden el caso de Job, Job era obediente a Dios, pero Dios lo autorizó porque había un conflicto entre el bien y el mal y tenía que demostrarse si Job estaba de parte de Dios. Pero aquí en el asunto que estamos viendo, Balaán no podía maldecir al pueblo porque estaban siendo fieles a Dios, estaban obedeciendo a Dios y se le ocurrió un plan a Balaán. ¿A quién se le ocurrió el plan? Al profeta. El profeta que tenía que haber protegido al pueblo hizo un plan para destruir al pueblo de Dios. Y dijo, miran,
si nosotros hacemos que el pueblo de Dios se desvíe y comience a desobedecer y comience a adorar a ídolos falsos, comience a adorar a otros dioses, entonces Dios quitará su protección del pueblo. Ese fue el plan de Balaam. ¿Y saben lo que hizo Balaam? Le dijo a Balac, miren, preparen unas fiestas con sus ídolos y sus dioses, y que las mujeres se vistan bien atractivas y que inviten a los hombres para que vengan a cantar, a danzar, a comer y a adorar a sus dioses. ¿Saben que el plan funcionó muy bien? Dice allí, ustedes pueden seguir leyendo toda la historia, que Moisés estaba tan entretenido preparando la entrada a la tierra prometida que no se dio cuenta cuando las mujeres moabitas entraron y comenzaron a entrar al pueblo de Israel y comenzaron a invitar a los hombres y comenzaron a llevarlos a sus fiestas y comenzaron a prepararles comidas y banquetes. Y era tanta la fascinación que tuvieron los hombres con las mujeres moabitas que cayeron en idolatría, cayeron en pecado, cayeron en fornicación con las mujeres moabitas. Eso está sucediendo hoy con la iglesia. Las moabitas son las hijas de Babilonia. La ramera, la madre de la ramera tiene hijas. Y las hijas están tratando de hipnotizar y atraer al pueblo de Dios. Están tratando de mezclarse e introducirse en el pueblo de Dios, en el pueblo remanente, tratando de hacer fornicar al pueblo de Dios. ¿Qué le parece a ustedes que está sucediendo con la iglesia y la adoración? Con las iglesias emergentes, con las iglesias ICOR, con la iglesia postmoderna, con todo este tipo de iglesias. Estamos utilizando la adoración de las hijas de Babilonia. Estamos utilizando la adoración falsa de las iglesias apóstatas, de las iglesias paganas, y realmente las mujeres falsas, las iglesias falsas son atractivas, son muy atractivas. Su adoración, su música, su sensualidad es muy atractiva, parece, tiene un extraño atractivo para la iglesia, de tal manera que estamos siendo hipnotizados por este tipo de adoración y estamos cayendo en la idolatría, en la utilización de su adoración, en la utilización de la música que usan las hijas de Babilonia, así como hicieron los hijos de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de este acontecimiento. Hechizados por la música y el baile. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que indujo a esta gente a cometer adulterio y fornicación con las hijas de Moab? La música y el baile. Hechizados, atraídos, hipnotizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas. Piensen que estamos hablando en sentido figurado de las iglesias apóstatas. Su música es atractiva, su baile, su danza, su atractivo exterior, su adoración es atractivo para la iglesia, y entonces se están seduciendo al pueblo de Dios. Dice, mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los lugares altos, en los lugares paganos, y participaron en los ritos más degradantes. ¿Quién los llevó a hacer esto? Hechizados por la música y el baile. Hermanos, la música tiene un poder seductor dentro de la iglesia. La música que utilicemos en la iglesia nos puede llevar a adorar a Dios o adorar a los ídolos paganos, adorar a Dios o llevarnos a la sensualidad, que podamos estar en comunión con Dios o que podamos sentir deseos pecaminosos, que podamos adorar en espíritu en verdad o que no estemos adorando en nada a nuestro Dios. Ese poder tiene la música, y por eso es tan importante que comprendamos cuál es la música que debemos utilizar para adorar a nuestro Dios. No es cosa sencilla, no es cosa que no tiene importancia. Algunos piensan que no tiene importancia la música que utilicemos acá. Hermanos, tiene una importancia vital en cuanto a nuestra adoración y nuestra fidelidad a Dios.
De lo contrario, dejaremos de ofrecer sacrificios a Dios y estaremos ofreciendo sacrificios a los ídolos. Estaremos ofreciendo sacrificios falsos. ¿Recuerdan ustedes a Caín y Abel? ¿Ofrecieron los dos sacrificios a Dios? ¿Y qué pasó? ¿Dios aceptó los sacrificios de los dos? ¿Por qué? Porque Dios no había pedido lo que trajo Caín. Dios no había pedido que Caín trajera los frutos de la tierra. Dios no había pedido que trajeran las ofrendas que ellos quisieran. Dios no había pedido que tú traigas la música que a ti te gusta. Dios no ha pedido que tú traigas la adoración que te parece mejor a la iglesia. Dios no ha pedido que tú te vistas como a ti te gusta. Dios no ha pedido que tú hagas lo que a ti te parece mejor. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él ha pedido. Efesios 5:10. ¿Qué decía? Ese fue el primer seminario que tuvimos. Comprobando lo que es agradable al Señor. No comprobando, no haciendo lo que es agradable a mí. No lo que me parece a mí que es mejor. No porque a mí me gusta. No porque a mí me da buena, me parece que es bueno para mi vida. Me parece que me inspiró y ahora me siento más espiritual. Hermanos, no es lo que a ti te parece mejor. No es lo que a ti te inspire, no es lo que a ti te motive, no es lo que te parece que es mejor para adorar a Dios. Es lo que Dios ha pedido, porque eso es lo que a Él le agrada. Y cuando nosotros comenzamos a jugar con las hijas de Babilonia, con las rameras que son hijas de la madre ramera, ¿qué sucede? Comenzamos a apostatar del verdadero Dios. Comenzamos a caer en fornicación, comenzamos a alejarnos de Dios. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando adoraron a Dios, a dioses paganos, cuando fueron hechizados por las mujeres babilónicas, las mujeres moabitas, antes de entrar allí a la tierra prometida? ¿Saben lo que dijo Moisés, lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Qué hiciera? No sé si ustedes todos saben lo que pasó. Dios le dijo a Moisés: ahorca a todos los príncipes del pueblo. ¿Qué? Lo que costó la fornicación y la apostasía. Pero no porque ellos eran inocentes. ¿Por qué tuvieron que ahorcar a todos los príncipes? Porque ellos fueron los primeros en unirse con la fornicación. Ellos fueron los primeros en ir delante de los ídolos. Ellos fueron los que llevaron al pueblo. Ellos fueron los que condujeron al pueblo a la apostasía con las hijas de Babilonia, con las moabitas. Los líderes de la iglesia son los responsables de la adoración. ¿Quiénes son los responsables de lo que se hace en la iglesia? Los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, los ancianos de iglesia, los directores de la iglesia son responsables de lo que se hace en la iglesia y de la música que se usa en la iglesia. Pero muchas veces los pastores dicen: no importa la música que yo use, deje que ellos, los jóvenes, usen la música que les guste para que estén contentos en la iglesia. Pero ¿a quién va a caer la sangre sobre quién va a caer la sangre de ellos? Sobre el líder. El líder. El Señor dijo: ahorquen a todos los príncipes del pueblo. Hermanos, fue terrible. Y dice que de pronto uno del pueblo de Israel entró. Estaban todos llorando a la puerta. Estaba Moisés llorando y clamando a Dios que tuviera misericordia, porque Dios había dicho que mataran a todos los príncipes del pueblo. Y viene uno del pueblo de Israel y trae a una moabita. Y en medio del pueblo entró con la moabita por ahí para allá y la llevó hasta su campamento, hasta su cabaña. Y comenzó a fornicar. Pero dice que el hijo del sacerdote, Finés, el hijo del sacerdote, vio a este hombre que entró con una mujer moabita, tomó una lanza y fue hasta su campaña allí que estaban fornicando y los atravesó a los dos con una lanza. Y dice que allí se detuvo entonces la mortandad y el juicio de parte de Dios. Hermanos, a veces tenemos que tomar una lanza. A veces tenemos que poner las cosas en su lugar. Y a veces nos toca a los líderes ponernos al frente. Porque si no nos ponemos al frente y si no decimos la voluntad de Dios y si no declaramos el pecado que está entrando a la iglesia, nosotros seremos responsables de la perdición del pueblo de Dios. Por eso tenemos que ser fieles a nuestro Dios.
Porque Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos líderes. Tú puedes pensar, no, el pastor es el líder. No, pero tú también eres líder aquí en la iglesia, porque tú puedes decir, pastor, mira, vamos a tener cuidado con esto. ¿Qué está pasando con aquello? ¿Qué está pasando con lo otro? Tú no puedes permitir tampoco que el pecado entre a la iglesia y aceptarlo. Tú no puedes aceptar lo que está sucediendo en la iglesia porque el pastor es el que manda o porque la junta es la que manda. Tienes que decir, así ha dicho Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Cuando escogemos música, cuando adoramos a Dios, cuando venimos a servir a Dios en el templo, tenemos que comprobar primeramente si lo que estamos haciendo es o no es agradable al Señor. Analizando lo que dice de que no debemos permitir cualquiera de nosotros que vea algo mal hecho. Estaba pensando en una iglesia que vi donde algunos hermanos estaban tristes por lo que estaba pasando dentro de la iglesia con la música, la adoración, etc. Y el líder les dijo, bueno, pues váyanse ustedes de la iglesia, formen otro grupo aparte porque aquí se va a usar esta música, no siempre es tan fácil, no siempre es fácil. Sí, yo sé que no es fácil. No es fácil señalar el pecado. No es fácil mucho más cuando hay líderes que quieren hacer lo malo o cuando hay líderes que quieren imponer su voluntad. No podemos participar de una adoración a los ídolos y no podemos participar en adoración pagana y no podemos sancionar o aprobar lo que esté mal hecho y en pecado. Y como estuvimos hablando acá en los seminarios anteriores, a veces estamos utilizando música de cualquier tipo de alabanza, de cualquier tipo de ritmo, de cualquier tipo de estilo. No porque tiene letra cristiana. Hermanos, recuerden que la música es un lenguaje de sentimientos, emociones, que muchas de esos sentimientos y emociones no tienen nada que ver con el cristianismo. Y si esas emociones y sentimientos no son cristianos, el enemigo está feliz. Si esa música y ese ritmo y esos estilos musicales dicen que son cristianos, pero tienen estilos paganos, estilos mundanos, ritmos mundanos, incluso hasta letras, pero a veces la letra puede ser muy cristiana, pero solamente con el estilo y el ritmo pueden traer al enemigo en lugar de traer a Dios. Ojalá que nosotros podamos aprender que la música es una parte importante de la adoración a Dios. Y dice que cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, dice, el diablo huye. El diablo no puede estar. Podemos saber que Dios va a estar con nosotros si nosotros obedecemos, adoramos en espíritu y en verdad. Pero también de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerden, no diga siempre, esto es para adorar a Dios, esto es en gratitud a nuestro Dios y voy a regalarle este canto a Dios. Que sea lo que agrada a Dios, entonces en realidad será una ofrenda de gratitud a nuestro Dios. Bien, hermanos, ojalá que nosotros como iglesia no caigamos como el pueblo de Israel en la apostasía y la idolatría junto con las moabitas. Las mujeres moabitas que están a nuestro alrededor, ¿quiénes son? Las iglesias que están a nuestro alrededor son las mujeres moabitas. No caigamos en el hechizo y en la seducción de las mujeres moabitas que están a nuestro alrededor. Que podamos servir a Dios como Él quiere que le sirvamos y adorarle solamente como Él quiere que le adoremos. El próximo sábado continuaremos entonces posiblemente con algún seminario más práctico acerca de la música. Les prometí que vamos a hacer práctica para que ustedes empiecen a diferenciar de una música y de otra. Cómo saber, cómo diferenciar, cómo entender qué música agrada a Dios y cuál música no agrada a Dios. Así que será el próximo sábado.